¿Alguna vez te has preguntado por qué saboteas las cosas buenas que suceden en tu vida? ¿Por qué cuando alguien te halaga genuinamente sientes una incomodidad extraña y luego minimizas o niegas? ¿Por qué cuando las cosas comienzan a salir bien encuentras formas de sabotear? ¿Por qué te sientes más cómodo en la pequeñez que en la grandeza? Tal vez este video apareció después de otro momento en el que rechazaste una oportunidad por no estar listo, o tal vez surgió en medio de otra crisis de autodesprecio, cuando estabas listando todas las razones por las que no mereces algo bueno, o tal vez simplemente sentiste un impulso inexplicable de hacer clic, como si algo dentro de ti reconociera que había una verdad incómoda aquí, una verdad sobre por qué te mantienes pequeño. Otto Rank, uno de los pensadores más radicales del psicoanálisis, vio algo que pocos se atrevieron a ver. No tienes miedo al fracaso, tienes miedo al éxito, no tienes miedo de ser inadecuado, tienes miedo de ser grandioso, no tienes miedo de ser rechazado, tienes miedo de ser elegido. Y la razón más profunda, más perturbadora, más difícil de aceptar es esta: la autoestima te obliga a ser libre. Y la libertad te aterroriza, porque cuando tienes autoestima, cuando te reconoces como valioso, capaz, merecedor, pierdes todas las excusas, pierdes todas las muletas, pierdes todos los refugios, quedas cara a cara con la responsabilidad total por tu propia vida. Y eso, para Rank, es el terror más profundo de la existencia humana. Si hiciste clic en este video esperando técnicas de cómo aumentar tu autoestima, te vas a decepcionar, pero tal vez encuentres algo mucho más profundo, la verdad sobre por qué no quieres tenerla. Y la pregunta no es ¿cómo puedo tener más autoestima? La pregunta es ¿por qué le tengo tanto miedo? Rank identificó algo que la mayoría de los psicólogos ignora. Existen dos formas fundamentales de ansiedad, y la más descuidada es la que él llamó ansiedad de vida. Todo mundo conoce la ansiedad de muerte. Es el miedo a dejar de existir, el miedo a ser abandonado, rechazado, aniquilado, el miedo a la soledad total, al vacío, al no ser. Pero la ansiedad de vida, esa es menos obvia y más aterradora. La ansiedad de vida es el miedo a existir plenamente, el miedo a individuarte, el miedo a ser tú mismo, separado, autónomo, libre. Es el miedo a tener autoestima, porque autoestima significa aceptar que eres responsable de tu propia vida, que ya no puedes culpar a otros, que ya no puedes esconderte detrás de excusas. Cuando tienes baja autoestima, tienes refugio. Puedes decir no puedo porque no soy lo suficientemente bueno. No, merezco porque soy inadecuado. No, puedo porque soy débil. Y esas frases, por más dolorosas que sean, te protegen de la responsabilidad, te protegen de la libertad, te protegen del terror de ser plenamente tú mismo. Rank vio que muchas personas prefieren el dolor de la baja autoestima al terror de la alta autoestima, porque la baja autoestima al menos te mantiene pequeño, te mantiene seguro, te mantiene dependiente. No necesitas tomar decisiones difíciles, no necesitas arriesgar, no necesitas cargar el peso de ser capaz. Pero cuando tienes autoestima, autoestima real, no la versión superficial vendida por la autoayuda, pierdes ese refugio. Te ves como alguien capaz, como alguien valioso, como alguien que puede hacer elecciones, asumir riesgos, crear su propia vida. Y eso te obliga a hacer exactamente eso. Te obliga a vivir a la altura de tu potencial. Te obliga a ser libre. Y la libertad para Rank no es un regalo, es una carga. Es la carga más pesada que un ser humano puede llevar. Mira tu vida, los patrones que repites, las formas en que te saboteas. Minimizas tus logros. Fue suerte, cualquiera lo hubiera hecho. No fue gran cosa. Rechazas los halagos. Estás exagerando. Solo hice lo básico. No soy tan bueno. Evitas oportunidades que exigirían que te muestres plenamente. No estoy listo. No estoy lo suficientemente calificado. Otras personas lo merecen más. Saboteas relaciones cuando alguien te ve como valioso. No me conocen de verdad. Eventualmente van a descubrir quién soy realmente. No merezco este amor. Todas estas son formas de mantenerte pequeño, formas de evitar la ansiedad de vida, formas de rechazar la autoestima. Y la razón no es que realmente creas ser inadecuado. La razón es que mantenerte pequeño te protege del terror de ser grande. Rank llamó a esto voluntad negativa o contravoluntad. Es la fuerza dentro de ti que resiste la individuación, que resiste el crecimiento, que resiste convertirte en quien puedes ser. Y esa fuerza no es debilidad, es autopreservación, porque si te permitieras reconocer tu valor, tu potencial, tu capacidad, tendrías que vivir de acuerdo con eso. Tendrías que asumir riesgos, tendrías que salir de la zona de confort, tendrías que ser responsable. Y la responsabilidad total por la propia vida es aterradora. Es mucho más fácil
fácil decir lo intentaría, pero no soy lo suficientemente bueno que intentar y descubrir de qué eres realmente capaz. Es mucho más seguro mantenerte en la pequeñez familiar que arriesgar la grandeza desconocida, porque en la pequeñez sabes qué esperar. En la grandeza no tienes garantías. Aquí está la paradoja brutal que Rank identificó. Quieres autoestima, pero también le tienes terror. Parte de ti desea verte como valioso, capaz, merecedor. Desea ocupar tu lugar en el mundo. Desea brillar. Desea ser reconocido. Pero otra parte de ti, una parte profunda, antigua, primitiva, resiste con todas sus fuerzas. Porque la autoestima verdadera no es solo sentirte bien contigo mismo. Es asumir total responsabilidad por tu existencia. Es aceptar que eres libre y que libertad significa que ya no puedes esconderte. Cuando tienes baja autoestima, tienes excusas listas. La vida no salió bien porque no eres lo suficientemente bueno. Las relaciones no funcionaron porque eres inadecuado. Las oportunidades no aparecieron porque no mereces. Pero cuando tienes autoestima, esas excusas se evaporan y te quedas con la verdad desnuda. Eres responsable de tu vida. Si las cosas no están yendo bien, no es porque seas inadecuado. Es porque estás haciendo elecciones que no sirven. Y puedes hacer elecciones diferentes. Si no estás donde quieres estar, no es porque no merezcas. Es porque no tomaste las acciones necesarias. Y puedes tomarlas ahora. Esto es aterrador porque te quita todas las muletas psicológicas, todos los refugios emocionales, todos los lugares donde podías esconderte de la responsabilidad. Y por eso rechazas la autoestima, inconscientemente, sin darte cuenta. Eliges creer que no eres lo suficientemente bueno, porque esa creencia, por más dolorosa que sea, te protege del terror aún mayor de ser libre. Rank tenía una visión radical de la neurosis. Para él, la neurosis no es principalmente sobre trauma no resuelto, no es principalmente sobre conflictos sexuales o agresivos, no es principalmente sobre el pasado. La neurosis es sobre rechazar el presente y el futuro, es sobre rechazar la individuación, es sobre rechazar la grandeza. El neurótico, para Rank, es alguien que tiene potencial pero se niega a realizarlo, alguien que podría ser libre pero elige permanecer atrapado, alguien que podría tener autoestima pero prefiere la seguridad del autodesprecio. Y ese rechazo no es consciente, no es una decisión racional, es una defensa profunda, inconsciente, contra el terror de la libertad. Piensa en tus síntomas, en tu ansiedad, en tu depresión, en tus patrones repetitivos. Rank preguntaría, ¿qué te permiten evitar esos síntomas? Tu ansiedad te impide tomar riesgos, entonces te protege del terror de asumir responsabilidad. ¿Tu depresión te mantiene inactivo? Entonces te protege del terror de vivir plenamente. ¿Tus patrones de autosabotaje destruyen oportunidades? Entonces te protegen del terror de tener éxito. No es que quieras sufrir, es que el sufrimiento familiar es menos aterrador que la libertad desconocida. Rank vio que muchas personas viven vidas enteras por debajo de su potencial, no porque sean incapaces, sino porque la capacidad las aterroriza. Porque capacidad implica responsabilidad, y responsabilidad implica libertad. Y libertad implica que estás solo, sin excusas, sin muletas, sin nadie a quien culpar. Y ese es el terror máximo. Pero Rank no dejó solo el diagnóstico. Ofreció un modelo, el artista. Para Rank, el artista no es necesariamente alguien que pinta o escribe. Es alguien que logró superar la ansiedad de vida. Alguien que tuvo el valor de individuarse, de crearse a sí mismo. El artista es aquel que aceptó la libertad, que aceptó la responsabilidad, que aceptó el terror de ser plenamente él mismo. Y el acto creativo, sea una pintura, un libro, una empresa, una vida auténtica, es la forma que el artista encontró de darse a luz a sí mismo. Rank tenía una frase poderosa: el neurótico sufre por lo que pudo haber sido. El artista crea lo que puede ser. El neurótico vive atrapado en el potencial no realizado, atrapado en la fantasía de quién podría ser si las circunstancias fueran diferentes, si él fuera diferente. El artista transforma el potencial en acción, transforma el podría ser en está siendo, y esto requiere autoestima, autoestima real, no la versión superficial de creer en ti mismo, sino la versión profunda de aceptar que eres responsable de crear tu propia vida. El artista no espera permiso, no espera estar listo, no espera tener certeza. El artista actúa, crea, asume el riesgo y acepta que el resultado es su responsabilidad. Esto no significa que el artista no tenga miedo. Lo tiene ansiedad de vida, tiene terror a la libertad, tiene momentos de duda sobre su propio valor, pero actúa a pesar del miedo, crea a pesar de la incertidumbre y gradualmente, a través de la acción, construye autoestima genuina. No autoestima como sentimiento,
sino autoestima como prueba, como evidencia concreta de que es capaz. Rank vio que la autoestima real no viene de afirmaciones positivas, viene de la acción, de asumir riesgos, de hacer cosas difíciles, de mostrarte aunque tengas miedo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, construyes autoestima. Cada vez que asumes responsabilidad, fortaleces tu capacidad de ser libre. Y cada vez que te niegas a actuar, cada vez que te escondas detrás de excusas, refuerzas la creencia de que no eres capaz. Vamos a aplicar esto a las relaciones, porque es aquí donde el pavor a la autoestima se manifiesta de forma más clara. Conoces a alguien que te ve como valioso, que te admira, que te ama, que cree en ti. ¿Y qué haces? Saboteas, pones a prueba, te alejas, creas conflictos, encuentras defectos. Eventualmente destruyes la relación. ¿Por qué? Rank diría, porque esa persona te obliga a ver tu propio valor. Y le tienes terror a eso. Cuando alguien te ve como grandioso, ya no puedes esconderte en la pequeñez. Ya no puedes creer que eres inadecuado, indigno, insuficiente. Te ves forzado a verte a través de los ojos de esa persona. Y lo que ves te aterroriza, porque si realmente eres valioso, entonces eres responsable de vivir a la altura de ese valor. Eres responsable de ser la persona que esa persona ve. Y eso requiere que seas libre, que te individúes, que salgas de la zona de confort del autodesprecio. Entonces saboteas. Encuentras formas de probarte a ti mismo que no eres valioso, que la otra persona estaba equivocada, que no mereces. Y cuando la relación termina, puedes volver a la familiaridad de la baja autoestima. Puedes volver a la seguridad de ser pequeño. Rank vio que muchas personas destruyen las mejores relaciones de sus vidas, no porque esas relaciones sean malas, sino porque son demasiado buenas, porque requieren que te veas como digno de amor. Y eso es aterrador, porque si mereces amor, entonces eres responsable de recibirlo, de valorarlo, de estar a la altura de él. Y es mucho más fácil creer que no mereces. Al menos así tienes una excusa para no arriesgar. Presta atención la próxima vez que alguien te halague sinceramente. ¿Qué sientes? ¿Incomodidad? ¿Vergüenza? ¿Impulso de minimizar? Ah, no fue nada. Cualquiera lo hubiera hecho. Estás exagerando. ¿Por qué haces eso? Rank diría, porque el halago te fuerza a reconocer tu grandeza y estás comprometido con tu pequeñez. Cuando aceptas un halago, cuando dices gracias y realmente recibes el reconocimiento, estás afirmando tu valor. Estás diciendo, sí, hice algo bueno, sí, soy capaz. Y eso te pone en una posición incómoda, porque ahora tienes que vivir de acuerdo con esa capacidad. Tienes que continuar actuando, creando, siendo grandioso. Pero cuando rechazas el halago, cuando minimizas, puedes volver a la zona de confort de la mediocridad. Puedes seguir creyendo que no eres especial, no eres capaz, no eres grande. Y esa creencia, por más dolorosa que sea, te protege. Te protege de la responsabilidad de ser grande. Rank vio que ese rechazo del halago no es modestia, es defensa. Es una forma de evitar la ansiedad de vida, porque si realmente reconocieras tu valor, tendrías que dejar de esconderte, tendrías que mostrarte, tendrías que arriesgar, tendrías que ser libre. Y la libertad es el terror que pasas toda tu vida evitando. Aquí es importante hacer una distinción crucial que Rank no hizo explícitamente, pero que está implícita en su obra. Existe una diferencia entre humildad y autodesprecio. La humildad es reconocer tus límites sin negar tus capacidades. Es saber que no sabes todo, que puedes equivocarte, que siempre estás aprendiendo. Pero la humildad no significa negar tu valor, no significa minimizar tus logros, no significa hacerte pequeño para que otros se sientan cómodos. El autodesprecio es diferente. El autodesprecio es una defensa, es una forma de evitar la ansiedad de vida, es un rechazo activo de reconocer tu propio valor. La persona autodespreciativa no está siendo humilde, se está escondiendo, está diciendo, no soy grande, entonces no necesito asumir la responsabilidad de actuar como si lo fuera. Y aquí está la prueba, la humildad te libera, el autodesprecio te atrapa. Cuando eres genuinamente humilde, puedes actuar, puedes arriesgar, puedes crear, porque sabes que no necesitas ser perfecto, puedes equivocarte y aprender. Cuando eres autodespreciativo, te paralizas. No puedes actuar porque no eres lo suficientemente bueno. No puedes arriesgar porque vas a fallar. No puedes crear porque no tienes talento. Rank diría, observa tus patrones. Si tu humildad te impide actuar, no es humildad. Es defensa contra la ansiedad de vida. Vamos más profundo en lo que Rank quiso decir con libertad. La libertad para él no es solo hacer lo que quieres, es asumir total responsabilidad por tu existencia. Cuando eres dependiente, emocionalmente, financieramente, psicológicamente, tienes a alguien a quien culpar, tus padres, tu pareja, tu jefe, la sociedad.
las circunstancias. Y esa culpa te protege de la responsabilidad total. No puedo hacer X porque mis padres no me apoyan. No puedo ser Y porque mi pareja no entiende. No puedo alcanzar Z porque la sociedad es injusta. Todas estas afirmaciones pueden tener elementos de verdad, pero también son formas de evitar la libertad. Porque si fueras verdaderamente libre, si aceptaras que eres responsable de tu vida, esas excusas se evaporarían. Todavía enfrentarías obstáculos, pero ya no podrías usarlos como razón para no intentar. Y eso es aterrador, porque significa que si no alcanzas lo que quieres, la culpa es tuya. No porque seas inadecuado, sino porque no hiciste las elecciones necesarias. Rank vio que muchas personas prefieren permanecer dependientes, incluso cuando eso causa sufrimiento, porque la dependencia ofrece un refugio de la libertad. Puedes permanecer en un trabajo que odias y culpar a la economía, al mercado, a la falta de oportunidades. Puedes permanecer en una relación que te sofoca y culpar al otro, a la situación, a las circunstancias. Puedes permanecer atrapado en patrones destructivos y culpar a tu pasado, tu trauma, tu familia. Todo esto puede tener elementos de verdad, pero también son formas de evitar la cuestión central. Eres libre, y libertad significa que puedes elegir diferente. Y cuando reconoces eso, cuando realmente aceptas tu libertad, pierdes todos los refugios, todos los lugares donde podías esconderte de la responsabilidad, y te quedas solo con tus elecciones, con tu vida, con tu potencial no realizado. Y ese es el peso más pesado que un ser humano puede cargar. Rank tenía un concepto profundo: naces dos veces. El primer nacimiento es biológico, traumático, involuntario. Es cuando eres separado físicamente de la madre, del útero, de la seguridad primordial. Pero existe un segundo nacimiento, un nacimiento psicológico, y este es voluntario. El nacimiento psicológico sucede cuando eliges individuarte, cuando eliges ser tú mismo, aunque tengas miedo, cuando eliges asumir responsabilidad por tu propia vida. Este segundo nacimiento no sucede de una vez. Es un proceso gradual, doloroso, lleno de retrocesos. Cada vez que haces una elección auténtica, aunque tengas miedo, estás naciendo psicológicamente. Cada vez que dices no a algo que todos esperan de ti, te estás separando del útero simbólico de las expectativas. Cada vez que asumes un riesgo, estás afirmando tu libertad. Cada vez que reconoces tu valor, estás construyendo autoestima real. Pero este nacimiento es aterrador, porque a diferencia del primer nacimiento, este lo eliges. Sales voluntariamente del útero simbólico. Eliges la separación, eliges la responsabilidad, y la mayoría de las personas retrocede a la dependencia, retrocede a la pequeñez, retrocede al autodesprecio, porque nacer psicológicamente significa aceptar que estás solo, que nadie va a salvarte, que eres responsable de crear tu propia vida. Y eso es más aterrador que cualquier trauma externo, porque no es algo que te sucede, es algo que eliges. ¿Cómo sabes si estás rechazando la autoestima? ¿Cómo reconoces cuando estás evitando la ansiedad de vida? Aquí están las señales. 1. Minimizas logros sistemáticamente. Siempre que haces algo bien, tu primera reacción es disminuir. Fue suerte, no fue difícil. Cualquiera lo hubiera hecho. 2. Rechazas halagos automáticamente. No puedes simplemente decir gracias. Tienes que añadir una negación, una minimización, una excusa. 3. Evitas oportunidades que exigirían que te muestres. Siempre encuentras razones para no intentar. No estoy listo, no estoy calificado. Otras personas lo merecen más. 4. Te comparas constantemente y siempre sales perdiendo. No importa lo que hagas, siempre hay alguien mejor. Y usas esa comparación para probar que no eres lo suficientemente bueno. 5. Saboteas relaciones cuando alguien te ve como valioso. Cuando alguien te admira, te ama, te valora, encuentras formas de alejarlo o destruir la relación. 6. Te mantienes en situaciones por debajo de tu potencial. Trabajo que no te desafía, relaciones que no te inspiran, vida que no refleja tus capacidades. 7. Tienes más miedo al éxito que al fracaso. La idea de tener éxito te aterra, porque éxito significa que tendrías que mantenerte en ese nivel, tendrías que seguir actuando. 8. Usas tu pasado como excusa permanente, por mi infancia, por mi trauma, por lo que pasó. Y esas razones te impiden actuar en el presente. 9. Te sientes más cómodo siendo cuidado que siendo autónomo. La idea de total independencia te asusta. Prefieres tener a alguien de quien depender, aunque eso limite tu libertad. 10. Cultivas el autodesprecio como identidad. Soy así, siempre he sido inseguro. Nunca voy a cambiar. Y defiendes esa identidad como si fuera quien realmente eres. Todas estas son señales de que estás evitando la ansiedad de vida, de que estás rechazando la autoestima, de que le tienes miedo a la libertad. Entonces, ¿qué haces?
Rank no ofrece soluciones fáciles, no ofrece técnicas rápidas, no ofrece afirmaciones positivas que mágicamente te darán autoestima, pero ofrece un camino, y ese camino se llama valor. El valor para Rank no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Es reconocer, sí, tengo ansiedad de vida, sí, tengo miedo a la libertad, sí, tengo terror de ser grande, pero aún así voy a elegir individuarme. Y esto comienza pequeño. No necesita ser una transformación dramática. Comienza con acciones pequeñas que afirman tu valor. Acepta el próximo halago sin minimizar. Solo di gracias, siente la incomodidad, pero no niegues. Asume un pequeño riesgo, algo que has estado evitando porque no estás listo. Hazlo aunque no estés listo. Reconoce una capacidad tuya, algo que haces bien. Admite para ti mismo que eres capaz en eso. Di no a algo que todos esperan de ti. Afirma tu separación, afirma tu individualidad. Crea algo, lo que sea, un proyecto, una idea, una acción que sea genuinamente tuya. Cada una de estas acciones va a generar ansiedad, va a generar incomodidad, va a activar la ansiedad de vida. Y ese es el punto. No estás intentando eliminar la ansiedad, estás aprendiendo a actuar a pesar de ella. Y gradualmente, a través de la acción repetida, construyes algo que ninguna afirmación positiva puede construir. Autoestima basada en evidencia, evidencia concreta de que eres capaz, de que puedes actuar, de que puedes ser libre. Y esa evidencia, construida acción por acción, es lo que transforma la autoestima de concepto abstracto en realidad vivida. Si sentiste que este video habló directamente contigo, no lo ignores. Si algo dentro de ti reconoció estos patrones, el rechazo de halagos, el sabotaje de oportunidades, la comodidad en la pequeñez, es porque estás viendo, tal vez por primera vez, tu propio rechazo a la libertad. Y esto no es cómodo, no es fácil, no es lo que esperabas escuchar. Esperabas técnicas, esperabas afirmaciones, esperabas un camino fácil hacia la autoestima. Pero Rank no ofrece eso, y tal vez sea exactamente por eso que necesitabas escuchar. Porque la autoestima real no viene de sentirte bien, viene de ser capaz, de actuar, de asumir riesgos, de mostrarte. Y eso asusta, porque te obliga a ser libre, te obliga a ser responsable, te obliga a salir de la zona de confort del autodesprecio. No necesitas tenerlo todo resuelto ahora, no necesitas haber superado completamente tu ansiedad de vida, no necesitas haber nacido psicológicamente de una vez por todas. Lo que importa es comenzar a ver el patrón, comenzar a reconocer cuando te estás saboteando, comenzar a hacer pequeñas acciones que afirman tu valor y gradualmente, dolorosamente, valientemente, comenzar a aceptar que eres responsable de tu propia vida. Otto Rank nos mostró algo profundo. Le tienes miedo a la autoestima no porque seas débil, sino porque la autoestima te obliga a ser fuerte, te obliga a ser libre, te obliga a vivir a la altura de tu potencial. Y eso es aterrador. Pero del otro lado de ese terror, existe algo como vida auténtica, no perfecta, no sin miedo, pero genuina. Una vida donde ya no te escondes, donde ya no te mantienes pequeño, donde ya no rechazas tu propio valor. Una vida donde naces psicológicamente, donde te individúas, donde te creas a ti mismo. Y esa vida, por más aterradora que sea, es la única vida que vale la pena vivir. El viaje apenas está comenzando y es aterrador. Y vale cada momento de valor, porque al final no te vas a arrepentir de los riesgos que tomaste. Te vas a arrepentir de los riesgos que no tomaste. Te vas a arrepentir de la grandeza que rechazaste. Te vas a arrepentir de haber mantenido tu propia luz escondida. Y ese arrepentimiento es peor que cualquier miedo. Así que elige el valor, elige la ansiedad de vida, elige la libertad, aunque tengas miedo, especialmente si tienes miedo, porque así es como naces, psicológicamente, voluntariamente, auténticamente.